¿Por qué? Y bueno, se vienen las elecciones a intendente, las elecciones a gobernador, a mediados de año se vienen las elecciones a presidente, las PASO y después en octubre las elecciones presidenciales. Y ahí va a notar que se habla mucho, va a ser un año donde se va a hablar mucho de política. Y no hay que esquivarle el culo de la jeringa, como decía mi abuela. Hay que hablar del tema. Hay que hablar porque así uno no comete los errores que viene cometiendo o que hemos cometido a nivel político. Y justamente hablando de eso, quiero comentar, más allá de decirles que hoy vamos a tener un programón con invitados de lujo, hablando con mucha información política, mucho dato político, quería hablar de lo que ha sido el dato o uno de los datos políticos de la semana. El Congreso Internacional de la Lengua Española, la 8ª edición, aquí en Córdoba, en donde tuvimos como invitados al presidente de la Nación, al rey Felipe de Borbón de España, junto con su mujer Leticia, la reina, en donde estuvieron muchos funcionarios provinciales, gobernadores de otras provincias. Fue un evento verdaderamente muy lindo. También estuvo Juan Schiaretti, también estuvo el intendente Ramón Mestre, también estuvieron otros políticos cordobeses. Pero ¿a dónde quiero ir yo? Más allá de hablar de los gestos políticos, si Macri lo miró a Negri o a Mestre, si Schiaretti le hizo un guiño a tal o cual, si se definieron tal o cual cosa, yo quiero hablar de otra cosa. Quiero hablar de la lengua. Qué poca atención le hemos prestado a nuestra lengua, a nuestro idioma. Y me refiero a la cuestión netamente protocolar, si se quiere. Los políticos que tuvieron que salir a hablar, nuestros políticos, verdaderamente fueron muy limitados a la hora de expresarse con nuestra lengua. No se prepararon. En el caso del gobernador Schiaretti tuvo un discurso correcto, sin grandes sobresaltos. Pero uno esperaba que para el Congreso de la Lengua pudiese ser un poquito más. Está bien, fue correcto. En el caso del presidente Mauricio Macri, tuvo algunas cuestiones rayanas con la ridiculez justamente en el Congreso de la Lengua. Tratando de hacerlo didáctico al mensaje, terminó siendo burdo, poco claro, si se quiere. Y después está lo que nos toca a nosotros los periodistas, los comunicadores. Les puedo asegurar que muy pocos de los comunicadores cordobeses y argentinos que participaron y vienen participando del Congreso de la Lengua tienen real dimensión y saben de qué se habla, o qué se discute, o qué se propone, o qué cambio se quiere originar. Nos hemos quedado con el lenguaje inclusivo, si sí o no, si está bien o está mal. Nos quedamos con algunas definiciones juveniles como SKERE, ATR y no mucho más. Pero hay discusiones de fondo que traen este tipo de congresos, en la cual nosotros los comunicadores no nos hemos preparado para hablar y opinar del tema. Y me incluyo. Hay paneles excelentes, con personajes verdaderamente excelsos a la hora de poder ir, escuchar y aprender. No nos hemos ni siquiera asomado. De hecho, uno de los pocos eventos que ha contado con, o que ya cuenta con que se agotaron las localidades, es de Sabina, un músico, un cantante, un cantautor, un tipo de las letras, pero no un avesado de las letras. Digo, para tener en cuenta y hacernos también nuestra autocrítica. Qué poco los protagonistas, nosotros los cordobeses, tanto en su faceta periodística como en su faceta política, nos hemos preparado para recibir al 8º Congreso Internacional de la Lengua Española.